El cráneo humano había sido roído hasta quedar limpio por 13 años de inclemencias en la montaña. Sus cuencas vacías mirando hacia arriba, a través de una alfombra de hojas podridas a unos 3.35 metros, sobre el nivel del mar. Miguel Santos lo recogió con sus propias manos el 15 de marzo de 2023, pensando que era una roca hasta que sus dedos encontraron los orificios donde antes estaban los ojos. El hueso estaba blanqueado, salvo por unas manchas marrones que parecían óxido, pero olían a muerte, a unos 15 metros de distancia. Su compañero de senderismo encontró un fémur sobresaliendo de la tierra como la rama rota de un árbol. Luego otro hueso y otro más. Los huesos no estaban enterrados. No estaban escondidos, estaban esparcidos por la ladera de la montaña como si alguien los hubiera arrojado de una bolsa y se hubiera marchado. Miguel Santos y sus 3 amigos llevaban 6 años recorriendo el mismo sendero en los picos de Europa. Conocían cada roca, cada curva, cada peligroso precipicio. Pero aquella mañana de marzo, tomaron un desvío equivocado que los llevó unos 3 kilómetros fuera del camino señalizado, a una sección de la montaña que no aparecía en ningún mapa. El sendero que siguieron había sido abierto por animales, no por humanos. Los huesos que encontraron pertenecían a la familia Herrera Carlos, su esposa Elena, y sus hijas gemelas Sofía y María, de 8 y 10 años, habían desaparecido, sin dejar rastro el 12 de octubre de 2010, durante lo que se suponía que sería una excursión de 3 horas. La familia Herrera había conducido 6 horas desde Madrid hasta la pequeña localidad de montaña de Cangas de Onís para una escapada. Carlos trabajaba 70 horas a la semana en una empresa de construcción. Elena era maestra de 3er ciclo de primaria. Las gemelas nunca habían visto nieve. Empacaron bocadillos, botellas de agua y una cámara. Le dijeron al recepcionista del hotel que volverían al atardecer, a las 4:30 de la tarde. Se registraron en el libro de firmas del sendero a la entrada del Parque Nacional de los Picos de Europa. El guarda del parque los recordaba porque Sofía había preguntado si había osos en la montaña. Él le dijo que no. Cuando la familia no regresó a medianoche, el director del hotel llamó a la Policía Nacional. La búsqueda comenzó al amanecer con 12 agentes, 4 perros y un helicóptero. Encontraron el coche de la familia exactamente donde lo habían dejado, con las ventanillas bajadas y las puertas sin cerrar. La cartera de Carlos seguía en la guantera, con 200 euros dentro. El bolso de Elena estaba en el asiento trasero con su teléfono, las llaves y el pasaporte. El registro del sendero mostraba que habían entrado al parque, pero no había constancia de su salida. Los perros perdieron el rastro después de 800 metros. El helicóptero no ha visto nada. Después de 3 semanas, la búsqueda se dio por terminada. El expediente del caso permaneció en un archivador metálico en la comisaría de Cangas de Onís durante 13 años. La inspectora Rosa Mendoza había trabajado en el caso desde el primer día. Entrevistó a 67 personas, recorrió el sendero 43 veces. Nunca encontró ni una sola prueba, ni ropa rasgada, ni botellas de agua caídas, ni huellas, ni sangre, nada. La familia Herrera simplemente se había desvanecido en la montaña como si nunca hubiera existido. Pero los huesos que encontró Miguel Santos contaban una historia diferente. El cráneo mostraba claras marcas de mordiscos de un animal grande. El fémur había sido abierto para extraer la médula. Los otros huesos estaban esparcidos en un patrón que parecía deliberado, no aleatorio. Algo había matado a la familia Herrera. Se había comido partes de ellos y había dejado el resto para que se pudriera al sol. El equipo forense encontró marcas de dientes que no coincidían con ningún animal conocido de la región. Carlos Herrera pesaba unos 80 kilos, Elena pesaba 55, las gemelas pesaban 30 kilos cada una. Juntos, representaban 195 kilos de carne. Caminando por una zona de osos pardos durante la época exacta del año en que estos se preparan para la hibernación invernal. Se supone que los osos pardos son vegetarianos, comen fruta, miel y corteza de árbol, pero los guardas del parque llevaban 15 años encontrando huesos de ganado limpios en la misma zona. Los ganaderos locales habían estado denunciando la desaparición de ganado. El gobierno lo había estado encubriendo para proteger los ingresos del turismo. El sendero donde se encontraron los huesos no era una ruta de senderismo, era una trocha de caza utilizada por los animales para moverse entre sus zonas de alimentación. La familia Herrera lo había seguido pensando que los llevaría de vuelta al camino principal. En cambio, los condujo más profundamente al territorio de algo que había desarrollado un gusto por la carne. Los huesos esparcidos formaban una línea que se extendía 400 metros ladera arriba. Lo que sea que los había matado había arrastrado sus cuerpos, pieza por pieza, a diferentes puntos de alimentación. La inspectora Mendoza examinó la cámara que Miguel Santos encontró junto al cráneo. La tarjeta de memoria seguía intacta después de 13 años. La última foto mostraba a Sofía y María de pie junto a sus padres a las 5:47 de la tarde del 12 de octubre de 2010,
Estaban sonriendo. Detrás de ellas, apenas visible en el fondo, había una forma oscura moviéndose entre los árboles. La forma era demasiado grande para ser un perro, demasiado rápida para ser una persona, demasiado extraña para ser algo que se suponía que existía en esas montañas. El laboratorio forense mejoró la foto utilizando un software informático. La forma oscura tenía 4 patas, pelaje espeso y una cabeza que parecía un cruce entre un oso y otra cosa. Sus patas delanteras eran del tamaño de platos llanos, su boca estaba abierta, mostrando dientes demasiado afilados para cualquier especie de oso conocida. La distancia entre sus ojos era de 18 centímetros. Ningún oso conocido tiene los ojos tan separados. Ningún oso conocido tiene los dientes tan largos. Ningún oso conocido caza humanos de la manera en que esta cosa había cazado a la familia Herrera. Las autoridades del Parque Nacional de los Picos de Europa cerraron el parque durante 6 meses después de que se encontraran los huesos. Afirmaron que era por mantenimiento de los senderos. La verdadera razón era cazar lo que había matado a la familia Herrera. Trajeron expertos de Francia, Italia y Portugal. Instalaron cámaras, sensores de movimiento y trampas con cebo. Encontraron nada. La cosa que había aterrorizado las montañas durante 15 años simplemente se había desvanecido. Pero los lugareños sabían la verdad. Los ganaderos de la zona llevaban generaciones susurrando sobre el oso sombra. Sus abuelos lo habían visto. Sus padres lo habían visto. Ellos mismos lo habían visto. Era más grande que cualquier oso normal, más rápido que cualquier oso normal y más hambriento que cualquier oso normal. Había aprendido a cazar humanos porque los humanos eran más fáciles de atrapar que los animales salvajes. Había aprendido a esparcir los huesos porque los huesos esparcidos eran más difíciles de encontrar que los cuerpos enteros. La foto mejorada de la cámara de la familia Herrera mostraba algo más. Entre los árboles, detrás del oso sombra, había movimiento, múltiples formas oscuras moviéndose en coordinación. La cosa que había matado a la familia Herrera no estaba sola, formaba parte de una manada, una familia de criaturas que había estado viviendo en las montañas durante décadas, quizás siglos, alimentándose de cualquier cosa que se aventuraba demasiado lejos de los senderos señalizados. Miguel Santos vendió la historia a un periódico de tirada nacional en Madrid por 5.0 euros. El periódico la publicó en primera plana con el titular Los osos sombra de los picos. El gobierno demandó al periódico por difundir información falsa. La historia fue retractada, las pruebas fueron confiscadas, el caso fue sellado. Miguel Santos fue arrestado por robo de propiedad gubernamental. Pasó 6 meses en la cárcel y fue liberado con la advertencia de no hablar nunca de lo que había encontrado. Pero los huesos no mienten. La familia Herrera no se perdió. No se cayeron por un acantilado. No murieron congelados. Fueron cazados, asesinados y devorados por algo que vive en las montañas de Cangas de Onís. Algo que pesa 180 kilos, se mueve como una sombra y se ha estado alimentando de humanos durante más tiempo del que nadie quiere admitir. El servicio del parque lo sabe, el gobierno lo sabe, la policía lo sabe. Simplemente no quieren que nadie lo sepa. El sendero donde se descubrieron los huesos ha sido cerrado permanentemente. Las señales en español e inglés advierten a los senderistas que permanezcan en los caminos señalizados. Las advertencias no mencionan osos, no mencionan animales peligrosos, solo dicen peligro, solo personal autorizado. Pero los lugareños saben lo que significan realmente las señales. Significan que no vayas donde viven los osos sombra, no sigas las trochas de caza, no hagas senderismo solo, no acampes por la noche, no te conviertas en la próxima familia en desaparecer en las montañas. La hermana de Elena Herrera todavía vive en Madrid. Conserva la última foto de la familia en la mesa de su cocina. En la foto están de pie a la entrada del sendero, sonriendo y saludando a la cámara. Parecen felices, parecen emocionados, parecen a punto de vivir la aventura de su vida. Detrás de ellos, apenas visible entre los árboles, hay una forma oscura observándolos. Los había estado siguiendo desde que dejaron el coche. Había estado esperando que se desviaran del sendero principal. Había estado hambrienta durante mucho tiempo. El expediente del caso de la familia Herrera se cerró oficialmente el 20 de marzo de 2023, a causa de la muerte ataque ánimo, especie del animal en desconocida, lugar del ataque en clasificado. Pruebas físicas destruidas, testigos silenciados. Las montañas de Cangas de Onís están de nuevo abiertas a los turistas. Los mapas de senderos muestran caminos seguros y señalizados. Los guardas del parque sonríen y hablan a los visitantes sobre el hermoso paisaje. No mencionan los huesos, no mencionan los osos sombra, no mencionan que en 13 años otras 3 familias han desaparecido en la misma zona. Y desde luego, no mencionan que las cámaras que encontró Miguel Santos no eran de 2010, eran de 2019, 2021 y 2023. En los osos sombra siguen hambrientos.
Las montañas siguen siendo peligrosas, y en algún lugar entre los árboles, por encima de los senderos señalizados, algo con patas del tamaño de platos llanos y 18 centímetros entre los ojos, observa la siguiente familia que se registra en el libro de senderismo, esperando que tomen un desvío equivocado hacia un territorio que no existe en ningún mapa. Los huesos dicen la verdad. El resto es solo papeleo. Miguel Santos nunca volvió a dormir del tirón después de tocar aquel cráneo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manchas marrones en el hueso y olía la muerte que se le había impregnado en la ciudad. Se frotó las manos con lejía durante 3 horas aquella noche, pero el olor persistió. Su esposa le hizo dormir en el garage durante una semana. Decía que olía a Camposanto. La muerte tiene un olor que el jabón no puede quitar, y Miguel había absorbido 13 años de ella en los 30 segundos que sostuvo el cráneo de Carlos Herrera. El equipo forense encontró algo más que huesos en aquella ladera. Encontró el anillo de boda de Carlos fusionado a un fragmento de falange. Encontraron los empastes dentales de Elena esparcidos como pequeñas monedas de plata. Encontraron la goma de pelo rosa de Sofía enrollada alrededor de una vértebra. Encontraron el carné escolar de María plastificado e intacto, enterrado bajo 15 centímetros de tierra que había sido compactada por algo pesado que había caminado sobre ella repetidamente. Los osos sombra habían estado utilizando los restos de la familia Herrera como marcadores de territorio durante 13 años. La inspectora Rosa Mendoza tuvo pesadillas con la foto mejorada durante 6 meses después de que el caso se cerrara. La forma oscura entre los árboles no solo observaba a la familia, los estaba estudiando. La mejor informática mostraba ojos que se movían de izquierda a derecha, siguiendo el movimiento de las gemelas mientras posaban para las fotos. La cosa tenía inteligencia, tenía paciencia. Había aprendido a cazar humanos de la misma manera que otros depredadores cazan ciervos. Esperó el momento adecuado, el lugar adecuado, las víctimas adecuadas. Las marcas de mordiscos en el cráneo de Carlos contaban una historia que mantenía despiertos a los expertos forenses. Los dientes que hicieron esas marcas medían 10 centímetros de largo y estaban curvados como sables. Habían perforado el cráneo desde arriba, lo que indicaba que el ataque vino desde lo alto. Carlos estaba mirando hacia arriba cuando murió. El oso sombra había caído de una rama de árbol a unos 6 metros del suelo, aterrizando sobre él con la fuerza de un piano cayendo. Su cráneo se rompió como una cáscara de huevo. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Los huesos de Elena mostraban heridas defensivas en ambos brazos. Había luchado. Las fracturas en sus antebrazos coincidían con la fuerza de agarre de algo que podía apretar con 900 kilos de presión por centímetro cuadrado. Un oso pardo puede morder con 540 kilos de presión. El oso sombra que mató a Elena Herrera era más fuerte que cualquier especie de oso en la tierra. Le había agarrado los brazos y le había aplastado los huesos como ramitas, mientras ella gritaba a sus hijas que corrieran, pero las gemelas nunca corrieron. Sus huesos fueron encontrados juntos, entrelazados como si se hubieran estado cogiendo de la mano cuando murieron. El cráneo de Sofía no mostraba traumatismo. El cráneo de María no mostraba traumatismo. Habían muerto por otra cosa. El equipo forense encontró rastros de un veneno paralizante en su médula ósea. El oso sombra les había inyectado algo que las mantuvo vivas, pero incapaces de moverse. Las había guardado para el final. Había querido carne fresca. El análisis del veneno reveló algo que hizo al equipo forense cuestionar todo lo que sabían sobre biología. El compuesto químico no coincidía con ninguna toxina animal conocida. Era lo más parecido al veneno de una víbora, pero modificado de alguna manera, potenciado, concentrado. En el oso sombra había evolucionado para producir un veneno que podía paralizar a un niño humano en segundos. Se había convertido en el depredador perfecto a través de décadas de cazar humanos. Carlos Vega, guarda del Parque Nacional de los Picos de Europa, llevaba 23 años trabajando allí. Había visto al oso sombra 4 veces. La primera vez fue en 1998, cuando tenía solo 22 años. Estaba revisando las señales del sendero solo al amanecer cuando lo vio bebiendo de un arroyo. Medía 2 metros con 40 centímetros de altura cuando se ponía de pie sobre sus patas traseras. Su pelaje era negro con rayas plateadas. Sus ojos eran amarillos como los de un gato. Lo miró durante 30 segundos y luego se marchó. Nunca lo reportó. Ann sabía que nadie le creería. La segunda vez que Carlos vio al oso sombra fue en 2003. Se había denunciado la desaparición de una familia de turistas alemanes. Los estaba buscando cuando encontró su campamento destrozado. La tienda estaba hecha a jirones. Los sacos de dormir estaban empapados de sangre. Los utensilios de cocina estaban esparcidos en un radio de 90 metros. En el centro de la destrucción, el oso sombra estaba sentado sobre sus cuartos traseros, comiendo algo de una pequeña mochila azul. Cuando vio a Carlos, se levantó lentamente.
aún masticando. Sostenía una bota de senderismo de niño en su pata delantera. Soltó la bota y desapareció entre los árboles. La tercera vez fue en 2007. Carlos estaba rastreando a un grupo de estudiantes universitarios que se habían desviado del sendero. Los encontró, o lo que quedaba de ellos, en una cueva a 60 metros de altura en un acantilado. El suelo de la cueva estaba cubierto de huesos de docenas de víctimas diferentes. Huesos humanos, huesos de animales, huesos que llevaban allí años. El oso sombra había estado utilizando la cueva como guarida de alimentación. Había estado arrastrando a las víctimas por el acantilado para comerlas en privado. Los cuerpos de los estudiantes estaban dispuestos en círculo, como si hubieran formado parte de algún ritual. La cuarta vez que Carlos vio al oso sombra fue el día antes de jubilarse en 2021. Estaba caminando por el mismo sendero donde la familia Herrera había desaparecido 11 años antes. El oso sombra lo estaba esperando. Se detuvo en medio del camino, bloqueándole el paso. Era más grande que antes, más pesado. Su pelaje era más grisáceo. Sus ojos eran más oscuros. Parecía viejo, parecía cansado. Parecía que había estado cazando humanos durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser salvaje. Se miraron durante 5 minutos. Entonces el oso sombra se giró y se marchó. Carlos nunca volvió a ese sendero. Los archivos del gobierno sobre el oso sombra se remontaban a 1956. Un equipo minero había informado haber visto un oso gigante atacando su campamento. 3 mineros murieron. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Se pagó a la compañía minera para que guardara silencio. La historia fue enterrada. Durante los siguientes 60 años, hubo 47 avistamientos, separados en 23 muertes confirmadas, 19 casos de personas desaparecidas, todos clasificados, todos encubiertos, todos olvidados. El patrón era siempre el mismo. El oso sombra atacaba a familias con niños, evitaba a los senderistas solitarios, evitaba a los grupos grandes, prefería a las víctimas que estaban cansadas, perdidas o separadas de la ayuda. Cazaba a última hora de la tarde cuando las sombras eran más largas. Atacaba desde arriba, usando árboles y formaciones rocosas como cobertura. Paralizaba a los niños con veneno y mataba a los adultos con fuerza bruta. Esparcía los huesos para confundir a los equipos de búsqueda. Había aprendido a ser el asesino perfecto a través de décadas de práctica. La doctora María Santos, bióloga de la Universidad Complutense de Madrid, estudió las pruebas del oso sombra durante 8 meses antes de que el gobierno suspendiera su investigación. Concluyó que la criatura era una especie híbrida, parte oso pardo, parte otra cosa. Las glándulas de veneno sugerían ADN reptiliano. La fuerza aumentada sugería ADN de grandes simios. La inteligencia sugería ADN humano. Algo había estado cruzándose con osos pardos durante generaciones, creando un depredador que combinaba los peores rasgos de múltiples especies. El análisis de ADN del veneno mostró rastros de material genético humano. El oso sombra que mató a la familia Herrera era en parte humano. Sus ancestros se habían cruzado con algo que caminaba erguido, usaba herramientas y entendía el comportamiento humano. Por eso podía predecir a dónde irían los senderistas. Por eso podía tender trampas. Por eso podía cazar con tanta precisión. Pensaba como un humano, pero mataba como un monstruo. El programa de cría había sido deliberado. Documentos gubernamentales de 1962 mostraban que el ejército había estado experimentando con la creación de supersoldados, combinando ADN humano y animal. El proyecto se llamaba Proyecto Quimera. Se llevó a cabo en laboratorios secretos escondidos en las montañas de Cangas de Onís. Los experimentos fallaron. Los sujetos de prueba escaparon. Se cruzaron con las poblaciones locales de osos. Los osos sombra fueron el resultado de 40 años de evolución sin control. Miguel Santos encontró algo más que huesos en aquella ladera. Encontró una placa de metal enterrada en la tierra cerca del cráneo de Carlos. La placa número ANSC 117 era una placa de identificación militar del programa Proyecto Quimera. El oso sombra que mató a la familia Herrera era el sujeto de prueba número 117. Había estado viviendo en las montañas durante 60 años, cazando humanos y haciéndose más fuerte con cada muerte. Se había convertido en el depredador alfa de los picos de Europa a través de una experimentación gubernamental que salió mal. La cueva donde Carlos Vega encontró a los estudiantes universitarios contenía pruebas del programa de cría militar de la década de 1960, instrumentos de laboratorio, herramientas quirúrgicas y huesos, miles de huesos de víctimas que abarcaban 6 décadas. Los osos sombra habían estado utilizando la cueva tanto como guarida de alimentación como de cría. Habían estado criando a sus cachorros con carne humana durante 3 generaciones. Cada generación era más fuerte, más inteligente y más peligrosa que la anterior. La población actual de osos sombra en los picos de Europa se estima en 12 individuos, 4 adultos
6 jóvenes y 2 crías. Controlan un territorio de 200 kilómetros cuadrados alrededor del Parque Nacional de los Picos de Europa. Cazan en manadas coordinadas. Se comunican a través de vocalizaciones subsónicas que los humanos no pueden oír. Han estado expandiendo constantemente su territorio hacia el sur, hacia zonas más pobladas. Para 2030 llegarán a las afueras de Cangas de Onís. El plan del gobierno es sin plan esperar a que mueran de viejos. Los osos sombra viven aproximadamente 80. Los más viejos de los experimentos originales están llegando al final de su vida útil natural. El problema es que siguen reproduciéndose. Las crías nacidas en los últimos 5 años muestran habilidades mejoradas que sus padres nunca tuvieron. Pueden escalar paredes de roca verticales. Pueden nadar en agua helada, pueden rastrear el olor humano a 8 kilómetros de distancia. La evolución los está haciendo más peligrosos, no menos. En el último año, 17 familias más han desaparecido en los Picos de Europa. Sus coches se encuentran vacíos. Sus pertenencias se quedan atrás. Sus teléfonos dejan de transmitir señales exactamente en las mismas coordenadas donde desapareció la familia Herrera. Los osos sombra han aprendido a reconocer las firmas electrónicas de los dispositivos modernos. Los inhabilitan primero y luego comienzan la caza. El sendero donde se descubrieron los huesos ha sido cerrado permanentemente, pero eso no ha detenido las muertes. Los osos sombra se han adaptado a las nuevas medidas de seguridad. Ahora cazan por diferentes senderos, evitan las cámaras, eluden los sensores de movimiento, esperan a que los turistas se aventuren lo suficiente lejos de los caminos señalizados para ser vulnerables. Luego atacan con la precisión de 60 años de práctica. La inspectora Rosa Mendoza se jubiló 6 meses después de que se cerrara el caso Herrera. Se mudó a un pequeño pueblo de la costa donde no hay montañas, ni osos, ni desapariciones sin resolver. Todavía se despierta gritando por la foto mejorada. Todavía ve esos ojos amarillos siguiendo el movimiento de 2 niñas que pensaban que estaban a salvo. Sabe que los osos sombras siguen ahí fuera. Sabe que siguen cazando. Sabe que en algún lugar de las montañas de Cangas de Onís, otra familia está a punto de tomar un desvío equivocado hacia un territorio que no existe en ningún mapa. Los huesos dicen la verdad. Los archivos del gobierno no mienten. Los pruebas de ADN no mienten. Los osos sombras son reales. Están hambrientos y siguen cazando. Las montañas de Cangas de Onís son hermosas durante el día. Los senderos están bien señalizados. Los guardas del parque son amables. Pero cuando el sol empieza a ponerse y las sombras se alargan, algo se mueve entre los árboles, algo con patas del tamaño de platos llanos y 18 centímetros entre los ojos, algo que lleva 60 años aprendiendo a cazar humanos, algo que considera a los turistas como presa.